¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué más tiene que pasar? Es la pregunta que flotó ayer y hoy también en la madrugada respecto hacia dónde vamos los mexicanos y hasta cuánto podemos tolerar. Ya saben ustedes que le declaré la guerra al presidente hace ya muchos meses y que me he mantenido en esta línea de crítica frontal a un gobierno que nos ha hecho muchísimo daño. Pero si a López Obrador no se le cuestiona severamente por su responsabilidad en el crimen masivo de los migrantes en Ciudad Juárez, entonces no habrá ningún tema que pueda acabar con lo que ya muchos llaman el obradorato. Yo simplemente lo llamo la presencia del mandante en contra de los poderes legalmente constituidos en nuestro país. No votamos por un mandante, votamos por alguien que fuera capaz, los 30 millones que votaron por él, que fuera capaz de modificar las reglas del sistema político mexicano. De alguien que de verdad nos ofreciera una alternativa a todas las bajezas que habíamos confrontado en los años anteriores. Pero ya vamos al final de su sexenio, de su casi sexenio, 5 años, 10 meses. Estamos a año y medio de que termine su periodo presidencial. Y lo que ofrece el presidente es sangre, violencia, un derrape económico imparable, a pesar de que presume que hay estabilidad con el dólar, una estabilidad que no depende del Banco de México ni depende del gobierno de México, sino depende de los movimientos económicos y financieros que se dan, sobre todo en los países del primer mundo, en Estados Unidos, más que nada, que es la sombra que desde siempre en nuestra historia ha pervivido sobre el cielo mexicano. México ha sufrido innumerables decepciones, pero esta, la que hemos sufrido respecto a López Obrador, es la mayor. Habla, por ejemplo, de que los conservadores, el conservadurismo, es lo que ha manifestado la ciudadanía cuando se le ha cuestionado. No cumple ni cumplirá con eso de que se iba a ir a su rancho la chingada si había 100,000 mexicanos que se manifestaran en su contra. Ya hubo 1 millón, pero él los minimizó. Minimizó hasta cifras ridículas que luego exaltó en su gran manifestación de acarreados y aduladores el 18 de marzo pasado, hace unos días. ¿Y qué pasó después? No tuvo ningún eco, ni su discurso, ni la presencia de los 12,700 camiones alquilados en la Ciudad de México, que llegaron a la Ciudad de México, algunos ni siquiera llenos, porque no funcionó la estrategia morenista de acarrear en todas sus posibilidades. Logró un acarreo inusitado, pero no el que esperaban, porque ya hasta los más necesitados saben que los están engañando y que los están manipulando. Pero conversaba yo con un amigo mío, gran abogado, hace unos días en Puebla, y me decía, bueno, cuando habla López Obrador de el conservadurismo, los conservadores, los liberales, no hay en la Constitución ni en el Código Penal, en ninguno de los códigos penales, el Código Federal, no hay ningún referente que tipifique el delito de ser conservador o de ser neoliberal. Yo no defiendo tales posturas, yo me siento liberal, pero no neoliberal, liberal.
que es distinto. Los neoliberales son aquellos que navegaron desde Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo, queriendo gobernar de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y han pagado por ello el desprecio público. Pero la estrategia neoliberal no representa un acto de delincuencia. Tampoco ser conservador. Desde que México es México, desde su fundación, desde su situación de crearse como nación, un pueblo plural por naturaleza, desde 1827 hasta la fecha, siempre ha habido en México dos bandos que parecen irreconciliables: el bando liberal y el bando conservador. La convivencia entre ambos bandos ha significado la posibilidad de ser civilizadamente una nación de contrastes, pero viva, creciente, en la que desgraciadamente nos fue impuesto primero el caciquismo regional, y luego acabar con los caciques fue algo que encauzó al presidencialismo, y luego aterrizamos en el partidarismo, y ahora estamos bajo los efectos de un mandante, un autócrata, que fustiga a los oligarcas, pero no se da cuenta de que él jefatura a la mafia del poder. Ha quedado exhibido. Peña Nieto quedó exhibido con la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa. Ya después de eso, las matanzas se fueron dando como algo rutinario, como algo que teníamos que aceptar, porque así es México, decían. Ahora, este crimen brutal contra los migrantes que estaban apiñados en Ciudad Juárez pinta de cuerpo entero la negligencia del gobierno federal. No son los secretarios de Gobernación o el secretario de Relaciones Exteriores quienes van a responder de esto ante la historia. El que va a responder de este crimen abyecto es Andrés Manuel López Obrador, porque él es el responsable. Él fue quien fue votado por los mexicanos masivamente. Él es el que acudió a la presidencia, a la candidatura presidencial y luego a la presidencia con la bandera de beneficiar a los pobres por encima de los ricos, y ahora ha beneficiado a los ricos por encima de los pobres. Y ya los pobres empiezan a dar cuenta de que los bonos que les entregan no son salidos del bolsillo de López Obrador, sino del erario público, es decir, del dinero de todos los mexicanos. No es un remanente de la lucha contra la corrupción, porque esta no se ha dado. Es falso que se haya atacado a la corrupción de arriba hacia abajo. Es una mentira siniestra que salta a la vista al ver a toda su parentela, la de López Obrador, metida hasta el cuello con la peor mafia de todos los tiempos. Y además, con un altísimo grado de corrupción. La historia señalará a López Obrador como un criminal que posibilitó que en un local del Instituto Nacional de Migración murieran calcinados alrededor de 40 migrantes que iban pasando por México con la intención de llegar a los Estados Unidos y que fueron retenidos en México por el compromiso que tiene Andrés Manuel con el presidente Biden de evitar que pasen a los Estados Unidos y que México absorba y asimile a todos los que huyen de sus países porque no tienen qué comer o están cansados de las dictaduras. Pero esto es terrible
Y esto sellará el gobierno de la Cuarta Transformación. Votar por Morena ahora es sencillamente suicidarse y dejar que tomen el INE los morenistas es posibilitar también que el futuro no sea más negro, mucho más negro que el presente y que el pasado. Abramos los ojos, seamos conscientes. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.